Esta noche vamos a abordar un tema que a mucha gente no le gusta abordarlo, pero es realmente es esencial y es de vital importancia en las situaciones actuales en que se desarrolla este mundo, tanto en la iglesia como fuera de ella. Vamos a estar hablando acerca de esa famosa ciencia del comportamiento conocida como la ética aplicada en la vida de que sirve al Señor, como dirigente, como predicador, como ministro de la palabra, como líder juvenil, como líder entre las mujeres, como un hombre que está al frente de una congregación. Todos estos varones y mujeres que se han destacado en la obra del Señor, han de conocer, y todos por igual hemos de conocer acerca de este principio básico que es la ética. En la Biblia, la palabra ética no aparece, pero vamos a leer unos pasajes bíblicos de donde se sobreentiende de la ética como valores importantes que deben de existir para poder saber conducirnos y aprender de normas que hacen que nuestra conducta se someta a esas normas. Tiene que ver con los actos humanos en cuanto a la moralidad. Esa es la ética. Es la ciencia que estudia las normas de la justicia natural, de los deberes y derechos del hombre como miembro de la sociedad. La ética estudia el problema del bien y del mal y de la conducta humana en el mundo. Es responsable de la construcción de la base que gozará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, así como de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. Son valores que guían el comportamiento humano y alude a la forma de ser y el carácter de la persona, así como sus deberes y derechos con su actuar en la sociedad. Esta es la definición y explicación de lo que es la ética. No hay área en donde estos valores sean importantes. En todas las áreas de la vida, por ejemplo, hermano Álvaro Salgado, como médico, sabe muy bien la importancia de la ética en el campo de la medicina. El abogado sabe muy bien la necesidad de la ética profesional en el campo de la abogacía. El empresario sabe muy bien la necesidad de principios éticos a nivel interno de la empresa de la que es dueño. Y así sucesivamente vamos ampliando la lista de cuáles son las áreas en donde la ética es importante. El estudiante universitario, el estudiante secundario, incluso el niño en primaria debe de ir aprendiendo los principios de la ética que le ayuda a no meterse en problemas. Yo quiero que busquemos en la Biblia 3 pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender estos valores de la ética, valores que están inherentes, incluidos en lo que es el Evangelio, lo que es el Nuevo Testamento. Cuando escudriñamos detenidamente los discursos de Jesucristo, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, encontramos abundantes, así como oye usted, abundantes principios que nos ayudan a saber interrelacionarnos exitosamente los seres humanos para poder crear una atmósfera de paz, de comprensión, de buena interrelación entre nosotros mismos. La Biblia está rica en su contenido en cuanto a este asunto, pero quiero invitarles a buscar Mateo capítulo 7, verso 12, en la primera cita bíblica. En el Sermón del Monte, Jesucristo dice esta gran afirmación. Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Espero que hayan escrito este pasaje bíblico, que es en realidad una columna básica, elemental, en el campo de la ética cristiana. Repito la lectura. Así que todas las cosas que querráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. A cada quien nos gusta ser bien tratados, estimados. Nos gusta que nos respeten, que nos estimen, que nos aprecien, que nos auxilien. Es la primera parte de la lectura. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, nosotros estamos llamados a dar respeto, a tratar con consideración a los demás, a estimarlos, a amarlos y atenderlos en sus situaciones difíciles que estén atravesando. Así como yo quiero que me traten bien, yo debo tratar bien a los demás. Y hay una serie de detalles que vamos a ir considerando conforme pasan los minutos para tomar conciencia acerca de la importancia de estos principios para una sana convivencia en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario y en otras áreas en donde cada quien se desenvuelve. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 31, Lucas 6:31, encontramos la misma declaración. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la característica de lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas forman este equipo de evangelios sinópticos en donde encontramos a los tres escritores presentando los discursos de Jesucristo y la vida de Jesucristo desde diferentes ángulos. Este sería un tema a tratar al abordar el cursillo de los evangelios sinópticos, que solamente hermano Fernando Montes sabe en qué momento se va a impartir o si está incluido en el pensum tan importante estudio de los evangelios sinópticos. Pero cuando usted estudia Mateo, Marcos y Lucas, descubre con facilidad una afinidad entre los tres escritores en lo relacionado a la vida de Jesús, así como tenemos que Lucas contiene la misma declaración que Mateo incluyó en su escrito, Mateo 7:31 y Lucas capítulo 6, Mateo 7:12, disculpe, y Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dicho de otras formas, hay un pensamiento que dice así: no hagáis con los demás lo que no quisierais que os hagan a vosotros. Ese es un pensamiento de muchísimos años de antigüedad. Y si usted lo analiza y lo compara con Mateo 7:12 y Lucas 6:31, va a encontrar que Jesucristo lo plantea desde el punto de vista positivo. Aquí el pensamiento es: no hagáis con los demás lo que no quisierais que os hagan a vosotros. Si usted no quiere ser perjudicado, si usted no quiere recibir ningún tipo de daño, si usted no quiere recibir ningún tipo de prejuicio, entonces no le haga daño a nadie, no perjudique a nadie. Ese es el principio. No hagáis con los demás lo que no quisierais que os hagan a vosotros. Conéctalo usted con Mateo 7:12 y Lucas 6:31 y mira usted una hermosa concordancia que se aplica precisamente al campo de la ética. ¿Cuáles son los principios que nosotros necesitamos aplicar para un buen vivir? Usted como dirigente de una congregación o como parte del equipo de dirigentes, tal vez usted forma parte de un equipo, como yo he tenido la experiencia de trabajar en equipo de 7, 8 varones al frente de una congregación y ahora como miembro del presbiterio. Necesitamos entonces, si trabajamos en equipo, tener valores que nos ayuden a construir puentes y puentes y puentes y botar barreras, botar paredes, botar murallas que provocan distanciamiento. Entonces es muy importante pues el tema de esta noche. Me gustaría escuchar comentarios de ustedes. ¿Qué opinan de este tema antes de continuar?
¿Lo consideran ustedes que es útil para nuestra sociedad, para la vida de la iglesia, para su familia propia? ¿O consideran ustedes que estaríamos desperdiciando el tiempo abordando este tema? Sí, hermano, realmente es muy importante este tema porque no es solamente que podemos aplicar la ética en nuestro trabajo o dentro de la iglesia, sino también en nuestra vida personal. Ética es una forma de vida, ¿verdad? Que nosotros debemos de adoptar porque debemos aprender a comportarnos, debemos aprender a tratar bien a las personas, esa es parte de la ética también. Como bien decía, como yo quiero que la gente me trate, también yo debo de tratar. Si alguien me cuenta algo a mí, yo debo, yo debo de callar porque si no lo hago, también cuando yo quiera comentar alguna cosa de mía a alguien, también alguien lo va a divulgar. Entonces es parte de la ética que debemos de tener y es importante. Es difícil muchas veces ser así, pero es una norma de vida que nosotros debemos adoptar para poder llevarnos bien con las demás personas también. Porque una persona que no tiene ética profesional, que no tiene esta forma de vida, no va a caer bien en todos lados, va a ser una persona que no va a generar confianza, una persona que va a estar siempre cayendo en los mismos errores. Solamente, hermano. Gracias, hermana, gracias. Otro comentario. Tenemos varios hermanos conectados. Me gustaría escucharles qué opinan de este tema. Es importante este tema porque, a la verdad, nosotros como cristianos debemos de tener esos principios, esos valores, el saber tratar a las personas con consideración, con respeto, con amor al prójimo, porque independientemente del trabajo que cada uno de nosotros desempeñe, del trato que nosotros demos, de eso también depende nuestro trabajo, nuestro vínculo social con las personas. Muy bien, hermana, muy bien dicho. De igual manera, el Señor nos manda en su palabra que nos consideremos los unos a los otros. Así es, hermana. Ahora, imagínense ustedes con esos comentarios, imagínense ustedes qué responsabilidad la que tiene un líder de la iglesia o un grupo de líderes, dirigentes. Por eso es de que este tema es desagradable para muchos. E incluso hay estudiantes, hay comerciantes que no les gusta abordar este tema porque se sienten comprometidos, porque tal vez ellos están actuando de una forma irregular, de una forma indecente, que están violentando principios de la moral. Entonces no quieren tener un enfrentamiento con los principios de la ética. Interrumpo mi comentario. Tenemos dos hermanos que desean intervenir, así que tienen la oportunidad, hermanos, por favor. Hermano Álvaro. Bueno, hablando de ética, incluso usted mencionaba que en todas las áreas hay ética, incluso en medicina hay ética, una ética le llaman la ética médica, ¿verdad? Y es como dice usted, como decía en la definición, saber comportarse. Dentro del ámbito médico, hay cosas que un médico, por ejemplo, secretos, ¿verdad? De los pacientes que uno debe guardar. Llevando esto a la iglesia, ¿qué pasa? Por ejemplo, un predicador que le comentan algún problema a un hermano y este predicador no puede andarlo divulgando, ¿verdad? Y entonces debe de guardar hasta cierto punto un secreto de poder resolverle, ayudarle al hermano, pero sin andarlo comentando y menos con otras congregaciones, ¿verdad? Entonces, incluso el tratarse, llevarse bien con otros médicos, ¿verdad? De respetarlo. Incluso hay una ética que es en los maestros, ¿verdad? El respeto hacia los maestros, que en el caso de las congregaciones es respetar también a los maestros, a los predicadores o a los evangelistas, ¿verdad? Entonces, el llevarse bien con otras personas en todas las áreas, incluyendo también en las congregaciones. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Quién otro más levantó la mano que desea intervenir?
¿Escuchan ahí, hermano? Perfecto, hermano, perfecto. Ok, bueno, algo de lo que dijo el hermano, también quería comentar, pero también, hermanos, quería comentar acerca de muchas veces, hermano, ha pasado acá, ¿verdad? En Costa Rica, de que hay una congregación en cierto lugar y llegan hermanos que digamos que tienen su congregación, a abrir una congregación, digamos, donde ya hay una. Yo digo que eso, digamos, no hay nada de ética ahí. Y pues por eso es que es tan importante, más todavía creo en los asuntos cristianos, tener ética, por esto que decía el hermano, por estas situaciones así, como uno va a ir incluso pasa a veces hasta de, no sé, en las cuestiones religiosas, he visto, digamos, he llegado tal vez a algún lugar, hemos llegado a evangelizar y no se evangelizaba por parte de nadie, de ningún otro grupo, pero cuando empieza la Iglesia de Cristo a evangelizar y a visitar, entonces como que la gente de los otros grupos entonces empiezan también como a remediar, ¿verdad? Como a hacer lo mismo y buscar específicamente a las personas que hacen contacto con uno, digamos que, o sea, que le dan la oportunidad a uno de estudiar y entonces llegan y empiezan a hablarle mentiras, ¿verdad? De la iglesia del Señor para, digamos, como para que la gente no estudie o no le abran las puertas. Entonces, es una falta de ética, ¿verdad? Entonces, es muy importante la ética también en el aspecto de que si una persona tiene algún tipo de estudio con alguien, es bueno, digamos, cuando uno anda evangelizando, preguntar a la persona si no está estudiando con alguien, para no caer, digamos, en un error de eso, porque al menos, digamos, yo lo veo que es feo, o sea, no se ve bien. Entonces, en eso también debe servirnos la ética. Si la persona está estudiando con alguien, pues decirle, bueno, en otra oportunidad, y si no se conviene con la persona, tal vez nos pueden dar la oportunidad, pero no sé, dejarlo ahí, porque la verdad que eso incomoda, incomoda para uno, entonces debe incomodar para el otro. Realmente, hermano Leoni, las observaciones que usted ha hecho en base a la experiencia que usted ha visto en su país ilustran la importancia de esta ciencia. Cuando los valores que de ella aprendemos, que están contenidos también en las Sagradas Escrituras, cuando esos valores son menospreciados, no se toman en cuenta, entonces mire lo que sucede. Se lo voy a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Uno siembra lo que cosecha. O mejor dicho, al revés. Uno cosecha lo que siembra. Y en realidad cuando una persona actúa así con malicia, con principios antiéticos, cuando una persona da golpes bajos en la indecencia, entonces acarrea para sí problemas y va a cosechar lo que está sembrando. Más tarde que temprano, a esa persona le pasarán la cuenta. Por eso Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 es muy importante relacionarlo con Mateo 7:12 y Lucas 6:31. Estamos hablando de la ética llevada a la práctica. Por ejemplo, yo tengo un listado acá de cómo el liderazgo de una congregación
tiene que cuidar de su ética con respecto a su familia, a su relación hogareña, con su mujer, con sus hijos, en el cumplimiento de sus deberes con su hogar, atender a la familia en los momentos de emergencia, de adversidad. Hablábamos de esto cuando tomamos el cursillo del hogar cristiano, de una paternidad responsable, de un liderazgo responsable a nivel del hogar. Uno de los factores que ha llevado a la desgracia a muchas familias es la ausencia de la ética. La ausencia de la ética ha hecho que el hombre de casa o la mujer o uno de sus hijos cometa desmanes que han violentado los principios de la moral cristiana, han roto la barrera y han cometido hechos realmente penosos que le complican la vida a nivel interno de la familia. Entonces, es muy importante que el dirigente de la congregación sepa aplicar los principios de la ética en su propio hogar, porque no puede uno, como dice el refrán, ser candil en la calle y oscuridad en su casa. Los principios que uno pregona, los principios que uno divulga hacia los demás, debe de aplicarlos a nivel interno en su propia familia que ha formado. Esto demuestra de que hay consistencia, porque también se cae en una actitud antiética que el dirigente sea un excelente instructor de las Sagradas Escrituras, un excelente maestro, un gran orientador, pero su hogar está hecho pedazos. Su hogar está a la orilla del abismo. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que está instruyendo si está fracasando a nivel interno? Hay una contradicción. De ahí la importancia de principios éticos sólidos, principios éticos consistentes, sometidos a pruebas, pero que han salido realmente exitosos. La otra área en donde el siervo del Señor, sea un dirigente, predicador, líder femenina o líder juvenil, debe de tomar en cuenta la aplicación de los principios es con respecto a la interrelación con nuestros consiervos. Hemos estudiado lecciones en este cursillo en donde hemos hablado de la necesidad de trabajar en equipo, tomar conciencia de que una sola persona no puede atender todas las áreas en la vida de la iglesia. El dirigente debe de capacitar, debe de entrenar a varones que puedan convertirse en sus aliados para formar un equipo consistente. Pero ¿cómo debe de ser la relación interna con sus consiervos? Ahí también se aplican los principios de la ética cuando estamos hablando de ser sinceros, responsables, respetuosos, íntegros, prudentes, promotores de la paz, ser mansos, tener una mente sana y darnos entre nosotros un trato fraterno. Esto que estoy diciendo, de eso precisamente se trata las normas de la ética, los principios de la ética. Y cada una de estas declaraciones que les estoy haciendo de cómo debe de proceder nuestro consiervo con su equipo y con los demás de la iglesia, todo esto está trazado en las Sagradas Escrituras. El hombre debe ser sincero con sus consiervos, debe ser responsable en los compromisos que asume con su equipo, debe de tratar a sus consiervos con el debido respeto, sabiendo que son coherederos de la vida eterna, debe ser prudente, debe ser íntegro en su proceder, debe de ser promotor de la paz y no de discordia, no de discrepancia, debe de ser manso, no lleno de ira, no expuesto al enojo, debe tener una mente sana, libre de malicia, libre de corrupción, libre de pensamientos torcidos y debe de tener la capacidad de dar un trato fraterno, incluyendo en sus saludos a sus consiervos. Todo esto nos ayuda a evitar problemas, amados hermanos. Evitamos problemas. Miren ustedes cuáles pueden ser los problemas que se logran evitar. La murmuración contra algún consiervo,
el menosprecio a alguno de ellos, la indiscreción, el romper la confidencialidad, el tener celos amargos, las envidias, los prejuicios, los malos deseos y sospechas infundadas contra algún consiervo. Todo eso se evita, hermanos, hermanas. Todo eso se evita cuando uno aplica los principios de la ética cristiana. Ustedes pueden estudiar los pasajes que les voy a dictar, porque no, el tiempo aquí no nos alcanza para leer cada uno de ellos, pero si usted tiene papel y lápiz en la mano, quiero que usted anote estos pasajes y estos principios que yo le estoy presentando a ustedes de manera resumida, usted los encuentra con lujo de detalles en estas citas bíblicas. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Efesios, capítulo 6, verso 4. Colosenses, capítulo 3, verso 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4 y verso 8. Lo voy a repetir una vez más. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Efesios, capítulo 6, verso 4. Colosenses, capítulo 3, verso 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4 y verso 8. Pasajes relacionados con la aplicación de los principios éticos en la vida hogareña. Factor muy importante del líder, incluso del líder que es soltero, pero que vive con sus padres, vive con sus hermanos y con sus hermanas. Ese joven, ¿cómo tiene que tratar a sus parientes? Valores importantes incluidos en estos pasajes bíblicos. ¿Cómo llevarnos con nuestros consiervos? Aquí tienen ustedes la lista de pasajes bíblicos. Capítulo 1, verso 4 del libro de Tito. Repito, Tito 1:4. Capítulo 3, verso 12, 13 y 15. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. Filemón, versículo 8 al 10, versículo 14, versículos 17 y 18. Acuérdese que Filemón tiene solamente un capítulo, de tal manera que solamente estoy mencionando los versículos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 16 al 24. Mateo, capítulo 5, verso 9. Marcos, capítulo 9, verso 50. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 13. Tito, capítulo 1, verso 15 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19 al 21. Y segunda de Corintios, capítulo 13, verso 12 al 14. Voy a leerles de nuevo esta lista de pasajes en donde usted descubre los principios éticos del Nuevo Testamento aplicados a la relación con nuestros consiervos. Ya ustedes tienen la lista de los pasajes bíblicos de los principios éticos aplicados a su hogar, estimado hermano predicador, estimada hermana líder de mujeres, ya tienen los pasajes aplicados a su vida hogareña. Ahora la lista de cómo relacionarse con nuestros consiervos. Repito la lista una vez más. Tito capítulo 1, verso 4. Capítulo 3, verso 12 al 13 y verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. Filemón, versículo 8 al 10, verso 14, verso 17 y 18. Esta carta a Filemón, estimados hermanos y hermanas, yo les invito para que la lean. Solo es un capítulo. Y si ustedes lo leen con oración y con mucha reflexión, van a descubrir principios éticos preciosos que el apóstol Pablo usa en su relación con Filemón y con Onésimo. Relaciones humanas muy importantes que usted logra aprender en esta cita bíblica de la carta de Pablo a Filemón, versículo 8 al 10, versículo 14, versos 7 y 18. Filemón no es una carta extensa, es breve,
de fácil lectura y de fácil comprensión. Continúa la cita con 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 16 al 24. Mateo capítulo 5, verso 9. Marcos capítulo 9, verso 50. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 13. Tito capítulo 1, verso 15 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19 al 21. Y por último, Segunda de Corintios capítulo 13, verso 12 al 14. Entonces, en ese listado de citas bíblicas que usted puede repasar en su casa, usted descubre los principios de la ética. Estos principios que usted puede encontrar en algún libro que compre. Por ejemplo, yo tengo este libro que les pongo en la pantalla, es relacionado con la ética. Cuando usted lo lee, usted se acuerda de pasajes bíblicos como lo que acabo de dictarle, y usted dice, hombre, pero si lo que está diciendo entendido en la materia, yo lo tengo aquí en el Nuevo Testamento. Y como ese libro, hay muchos libros relacionados con la ética. Yo tengo material relacionado con este tema que es importante que ustedes vean de que no es un tema realmente secundario. Mire usted, tengo aquí un artículo que les quiero poner la cámara para que ustedes vean la importancia de este tema. Si lo logran ver. Aquí al pie de la página. Éticas y valores. Éticas y valores. Esto le indica a usted de que hay profesionales en la conducta humana que han escrito incontable cantidad de material en cuanto a esta ciencia de la ética. Pero usted lo está teniendo en su Biblia, en su Nuevo Testamento. Y las citas bíblicas que usted ha anotado y que usted va a leer, usted va a descubrir los valores prácticos necesarios para vivir en paz en su casa, para vivir en paz con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con quien trabaja en la iglesia. Y si usted tiene un negocio propio, pues llevarse bien con sus trabajadores, con sus clientes. Si usted es profesor y da clases, pues llevarse bien con sus alumnos, con sus colegas en el magisterio. O como el caso de hermano Álvaro, que nos ha hablado de la ética médica. Estos valores que estamos estudiando, hermanos, los entendidos en la conducta humana, han escrito libros. Usted puede ir a una librería cualquiera y usted le dice al dependiente, mire, necesito un libro relacionado con la ética. Le va a sacar varios, porque abundan. Pero usted los tiene aquí en las Sagradas Escrituras. Yo le invito para que usted lea las citas bíblicas que le he dictado y otros que le voy a dictar de inmediato, para que usted vea la importancia, por ejemplo, en este punto al que entro, el uso de la ética en el mundo de las finanzas que rodea al líder de la iglesia. Cuando nosotros hablábamos del hogar cristiano, e incluso entramos también a este tema en el liderazgo, hablábamos de las finanzas. Y ahora volvemos a hablar de las finanzas, porque en el mundo de las finanzas mucho importan los principios de la ética. ¿Sabe usted cuánta deshonestidad ha habido en el mundo de las empresas a nivel mundial? ¿Cuántas empresas, cuántos empresarios se enriquecieron cometiendo delitos graves, evasión de impuestos, defraudando a sus clientes? Y ahí están presos. Y su empresa fracasó, se fue a la quiebra. En muchos países. ¿Por qué? Por la ausencia de los principios éticos. Porque imperó la codicia, la avaricia, la sed del dinero, la sed por el poder. Y eso enfermó a estas personas. Y no les importó pasar por encima de su prójimo. No les importó menoscabar los valores morales, los valores de la ética. Y cometieron
delitos que ya reñían con las leyes de su determinado país. Entonces, qué importante, hermanos, es el principio de los valores éticos en la vida del que dirige la iglesia. ¿Sabe usted cuántos problemas han habido en algunas iglesias, tanto en la iglesia del Señor como en el sectarismo, por cuestión del dinero? El asunto de los diezmos en las sectas, el asunto de las ofrendas especiales pro pastor, y que el pastor se queda con el diezmo, se queda con todas las contribuciones que dan los feligreses, y de repente aparece el líder con un tremendo vehículo o hasta con jet, con un helicóptero y qué sé yo más, con grandes mansiones, a expensas de la conducta antiética en el manejo del dinero del grupo religioso. Y esto ha creado escándalos a nivel mundial. No estoy diciendo un secreto, es público a través de las redes sociales. Entonces vea usted, el uso de la ética en el mundo de las finanzas es muy importante para el dirigente de la iglesia, porque evita las tentaciones que son como un lazo, evita las ganancias deshonestas, aprende a cumplir con los compromisos, y el líder toma conciencia de que es imposible servir a dos señores. No se puede servir al Dios de las riquezas y a nuestro Dios todopoderoso. Es un grave error tener el corazón dividido, la mente dividida entre lo que es el dinero y lo que es el querer servir al Señor en su reino. Los principios de la ética nos ayudan a proceder con verdadera honradez. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos? Los pasajes bíblicos aplicados a la ética en el mundo de las finanzas son los siguientes. 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. 1 Timoteo capítulo 3, verso 3. 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. Romanos capítulo 15, verso 25 al 28. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 y verso 24. Y 2 de Corintios capítulo 8, verso 17 al 22. Repito la lista de estos pasajes una vez más. 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. 1 Timoteo capítulo 3, verso 3. 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. Romanos capítulo 15, verso 25 al 28. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Y verso 24. Y por último, 2 de Corintios capítulo 8, verso 17 al 22. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que las personas tienen mala voluntad para aplicar estos principios. Alguien dice, si yo aplico los principios de la ética, nunca voy a tener éxito en la vida. Si yo aplico los principios de la ética en mi vida, nunca va a prosperar mi negocio. Si yo aplico los principios de la ética en mi vida, nunca voy a comprar mi casa o mi carro. ¿Será cierto eso, hermanos? ¿Será cierto que los principios de la ética impiden alcanzar el éxito? La experiencia ha demostrado de que esa afirmación es un error, es falsa, es una trampa y puede que alcance el éxito por unos días, pero cuando se le descubre la fechoría, cuando se le descubre el proceder antiético, todo se le derrumba, todo lo pierde, termina en bancarrota.
cuando se descubre la falsedad en la que descansa su éxito. La verdad siempre se impone. Por eso es importante estos principios aplicados al mundo de las finanzas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos trae la aplicación práctica de la ética? Tiene que haber beneficios. ¿En qué nos ayuda? ¿Qué logramos con actuar correctamente? ¿Qué logramos con que usted pague lo que debe? Que usted no mienta, que yo no defraude, que usted no le juegue sucio a su compañero, a su colega, que usted sea sincero, honesto, franco, íntegro. ¿Qué se gana con todo eso? Escuche esta lista. Primero, beneficia a la familia. Si los principios éticos, el dirigente de la iglesia o el jefe de casa los aplica en su propio hogar, la familia tiene beneficios. Y eso está totalmente comprobado. Totalmente comprobado. No admite discusión. El jefe de casa o la señora de la casa o el hijo que violenta los principios de la moral y de la ética, desquebraja el hogar, entorpece la paz, entorpece la tranquilidad. Todos aquellos hogares de donde ha salido gente violenta, donde ha salido gente delincuencial, esas personas traicionaron a su hogar, traicionaron su familia, traicionaron a sus padres y el hogar quedó enfermo. Pero cuando se aplican los principios éticos que estamos considerando, esos principios, esos valores, entonces la familia va a gozar de estabilidad y de buena salud de manera integral. Los principios éticos nos evitan toda clase de inmoralidad y actitudes que son destructivas. Hay infinidad de casos de actitudes antiéticas, actitudes delictivas que perjudican, que desquebrajan el carácter de la gente. Pero cuando uno aplica los principios de la ética cristiana, entonces nos evitamos toda clase de inmoralidad, inmoralidad sexual, inmoralidad en las finanzas, inmoralidad en el liderazgo, todo tipo de inmoralidad en cualquier área en donde estemos desenvueltos, no va a ser posible. No va a ser posible llevar a cabo la inmoralidad si nosotros tenemos principios sólidos basados en el Nuevo Testamento en cuanto a ética se refiere. Al mismo tiempo, no hay una cosa tan saludable como tener paz interior. Y eso es lo que produce precisamente los principios de la ética llevados a la práctica, tener paz interior. Y como hablaba nuestro hermano Álvaro, la ética médica. En la ética médica se tiene la oportunidad de corromperse. En el campo médico se tiene la oportunidad de echar al cesto de la basura los valores de la moral. Pero cuando se respetan los principios éticos de lo que hemos venido hablando, entonces la persona tiene paz, tiene satisfacción porque sabe que está actuando con limpieza moral. Qué importante, hermanos, es eso. Eso no tiene valor. Que usted tenga paz en su interior, que usted tenga tranquilidad, porque usted está jugando bien y tiene las manos limpias. Eso a usted le da estabilidad emocional. Muchos trastornos emocionales y trastornos en la salud como gastritis, diabetes y otros daños es fruto muchas veces de una conducta y de un proceder antiético. Comprobado. El hombre que cae en adulterio, la mujer que cae en adulterio, el hombre que le es infiel a su esposa, el hombre que traicionó a su mejor amigo, el hombre que le juega sucio a la iglesia, se termina enfermando. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Aquí lo tengo anotado y usted lo puede incluir en su listado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Otra consecuencia favorable, benéfica, cuando uno vive conforme a los principios éticos, es el desarrollar un carácter, mejorando así nuestra personalidad. Y esto es muy saludable, hermanos, porque uno logra un desarrollo en su personalidad. Por ejemplo, no es ético ser impuntual. Este programa comienza a las 7 de la noche y el instructor llega a las 7:10, 7:15, 7:20. Y ya todos los interesados están conectados, pero el instructor no llegó. Y ese es un mal hábito, es un proceder antiético. Pero cuando se es responsable, cuando se sabe cumplir con el compromiso, la persona va mejorando en su personalidad, va desarrollándola y va mejorando considerablemente. Es un detalle muy importante, hermanos, en donde todo líder de la iglesia debe experimentar desarrollo de su personalidad, creciendo en su carácter, no solamente creciendo en conocimiento intelectual. Hay personas que son muy hábiles en el conocimiento intelectual, que tienen y dominan el tema de principio a fin, pero tienen un proceder antiético. Chocan con el vivir práctico de ellos mismos. Y esa contradicción es inaceptable, es inadmisible. Por eso es importante que el líder sea consistente entre lo que cree y lo que vive, porque eso contribuye a mejorar su desarrollo personal. Al mismo tiempo, vivir conforme a la ética cristiana nos ayuda a gozar de buena reputación. Gozar de buena reputación, de buena fama, eso no tiene precio. Eso es invaluable. Hay personas que tienen mucho dinero, pero están desprestigiados. Tienen mal nombre. Quiero dar oportunidad. Alguien levantó ahí la mano, ahí está haciéndome alto, así que el micrófono es suyo, hermano. Sí, hermano. Bueno, es una pregunta retórica, puede decir uno. Cuando un líder, digamos, como un predicador o un hermano que es líder en la iglesia, abandona un poco su hogar por servir a la iglesia, ahí yo creo, hermano, que se está cayendo también en algo antiético. Es decir, porque la familia de uno es uno mismo. O sea, uno se refleja en la familia. Y si uno descuida la esposa o si uno descuida a los hijos, supuestamente, ¿verdad? Para servir a la iglesia, está cayendo en una situación antiética, creo yo. Me corrige, hermano, si no es así. Gracias. Tiene razón, porque debe de haber un equilibrio. Por eso es importante trabajar con un plan, como hablábamos en una noche en nuestro cursillo. Debe de haber un plan, debe de haber una organización y debe de haber disciplina en cuanto a la división y administración del tiempo. Cuando uno aprende a administrar el tiempo y aprende a organizar su agenda personal, tendrá tiempo para su familia y tendrá tiempo para cumplir con sus deberes. Cuando uno trabaja desorganizadamente y no tiene ningún plan para cada día, entonces sucede lo que usted está planteando. La persona, como no tiene ningún plan, nomás dice que tiene que servir al Señor y cree que desatender a la familia forma parte de servir al Señor, y no es así. Lo que pasa es que son personas que no han sabido organizar su tiempo, no han sabido organizar su agenda para cada día. Entonces después ese tipo de actitud le acarrea problemas con sus propios seres queridos. La familia y los hijos le reclaman su presencia, pero él está hasta la coronilla de compromisos, de citas por aquí, citas por allá, compromiso por aquí, compromiso por allá, y no tiene tiempo para los suyos.
entonces su hogar naufraga. Su hogar naufraga, pero el culpable es él por trabajar desorganizadamente. Y claro, está violentando principios básicos de la ética. Hay situaciones en donde, por ejemplo, la señora tuvo que salir de emergencia al hospital con su hijo porque su marido no estaba, no había quien le echara la mano y tuvo que acudir a una vecina o a un vecino para que le ayudara con la emergencia del momento. ¿Dónde estaba el hombre? Andaba predicando. Mientras que la familia estaba pasando graves apuros. Entonces es una situación, hermanos, en donde el predicador, el evangelista, el líder local necesita trabajar con una organización. Sobre todo el hombre que ya tiene su hogar formado, que es un hombre casado. Es diferente el caso del apóstol Pablo, que no tuvo mujer, no tuvo familia, entonces él era dueño de su tiempo. Pero el hombre casado, como lo fue el apóstol Pedro, que tuvo esposa, ya eso es diferente. Ya tiene que manejarse el caso de otra manera. Gracias, hermano, por su pregunta. Muy bien. Veamos qué otros beneficios tenemos. Estamos hablando de adornar la doctrina del Señor. Cuando uno vive conforme a principios éticos y que uno no violenta esos principios, la persona está adornando la doctrina del Señor según Tito capítulo 2, versos 7 al 10. También estamos honrando nuestro ministerio. Cuando nosotros somos cumplidores, cuando no violentamos los principios de la ética cristiana, cuando nos ajustamos a esos valores, entonces estamos honrando nuestro ministerio, conforme a Romanos capítulo 11, verso 13, y 2 Corintios capítulo 6, verso 3 y 4. Es importante honrar nuestro ministerio. Hay predicadores que han desprestigiado su nombre y han desprestigiado su ministerio por actitudes antiéticas, por quebrantar los valores de la moral, y han roto esos compromisos y las consecuencias han sido trágicas. De manera que uno debe de saber honrar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Actuando de esa forma, estaremos dando buenos ejemplos a la hermandad, buenos ejemplos a nuestros hijos, buen ejemplo a la esposa. Si nosotros nos conducimos dentro del marco de la ética, vendremos a ser personas ejemplares, que nos da incluso solvencia moral para poder aconsejar y orientar a los que están actuando de una forma contraria. El predicador que se conduce dentro del marco de los valores cristianos que hemos estudiado rápidamente, esa persona tiene solvencia moral y no va a caer en la mala fama que tenían los escribas. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 23, versículos 1 y 2? Jesucristo les advierte a los judíos que le escuchaban con respecto a los líderes religiosos que ellos tenían. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y eso es vergonzoso. Y esa es la situación de muchos predicadores que tienen malos hábitos, que tienen una conducta contraria a los principios de la ética y quieren tener todavía la oportunidad de aconsejar, de orientar a otros. Lo primero que le van a decir, ¿qué es? Corregir tu vida y después venís a aconsejarme. Enderezar tu conducta y después enderezar la mía. Esa es la respuesta que va a recibir un ministro del Evangelio que ha deslucido su ministerio por un proceder antiético, por tener malas costumbres, malos hábitos. Entonces es muy importante pues comprender que vivir conforme al respeto a estos valores de la ética cristiana nos da a nosotros solvencia moral para aconsejar, para exhortar, para llamar la atención a aquellos que violentan esos principios. Por otro lado, nos convertimos en un escudo que favorece la buena convivencia entre los cristianos. La persona que vive dentro del marco de la ética cristiana, que sabe cumplir sus compromisos, que es una persona honorable en su trato con los demás, que tiene todas las cualidades que hemos estudiado, es una persona que
va a defender la pureza de la iglesia, va a defender estos valores a nivel interno de la iglesia y de la misma familia que ha formado. Por eso estamos hablando que nos convertimos en un escudo que favorece la buena convivencia en la iglesia y en su propio hogar al que pertenece. Vea qué importante es eso. Entonces, una persona que es responsable en sus compromisos a carta cabal y que es honesto y que es íntegro y que respeta a las mujeres de la congregación y no tiene problemas de amoríos extramaritales y lleva una buena moral, pues es una persona que está dispuesta a defender la pureza de la iglesia y tiene solvencia para hacerlo, porque nadie le puede acusar. Además, habrá reciprocidad favorable en nuestra interrelación con nuestros consiervos. Uno cosecha lo que siembra. Y si aquel ministro es íntegro en su proceder y tiene valores éticos consolidados, se ganará el respeto, la estima, el aprecio, la consideración de sus consiervos y habrá una buena relación con todos ellos. Yo espero en Dios de que estas reflexiones en cuanto a la ética cristiana pueda ayudarnos no solamente a conocer el tema, sino aplicándolos, aplicando estos valores en nuestra vida como ministros de Dios, como dirigentes, a fin de lograr que nuestro servicio sea aceptable por Dios y aceptable por la iglesia misma. De esta forma, hermanos, estamos concluyendo este estudio, esperando en Dios de que todos ustedes puedan tomar en cuenta los pasajes bíblicos que les he mencionado, que los repasen y que este estudio pueda ayudarnos a corregir lo deficiente en nuestra vida individual, en nuestra vida privada. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estos 10 viernes